Muchas gracias, David. Ya estoy me preparando para la helada. 10 grados aquí en las zonas cafeteras hoy día. Entonces, muy buenas tardes a todos. Se me ayuda con los slides, Xiomara, por favor. Muy buenas tardes, amigos del café. Felicitaciones a los ponentes que me precedieron. Muy ricas las informaciones en las presentaciones. Yo quiero, en verdad, empezar agradeciendo a los organizadores de esta convención por la invitación para hablar con ustedes sobre lo que el Perú puede aprender con Brasil. Es un gran gusto estar con ustedes virtualmente. Sin embargo, me apena no estar en Perú. Adelante, por favor, Xiomara. Vamos a hablar rápidamente sobre la producción de café en el mundo para ubicar dónde estamos. Aquí en la pantalla están los 10 más grandes productores de café del mundo, con datos de producción de 2019 a la izquierda, el número a la izquierda, y 2020 a la derecha. Arriba están los países que producen principalmente robusta en color púrpura o morado. Abajo, los productores de arábica en color naranja. Naturalmente, hay países que producen los dos tipos de café. Miren que la productividad promedio está indicada para cada país en sacos por hectárea. Brasil y Vietnam son los dos mayores productores y también son los dos que tienen las mayores productividad. Mensaje importante. Brasil y Colombia son los dos productores más grandes de arábica. Y los 10 más grandes responden por casi 90% de la producción mundial. Y miren que Perú, ustedes están entre ellos, los 10. Entonces son parte muy importante de este mercado, con alrededor de 3,8, 4 millones de sacos y productividad de 10 sacos por hectárea. Adelante. Me gusta describir el mercado de café utilizando la figura de un muñeco de nieve. El muñeco de nieve tiene, apropiado para helada hablar con un muñeco de nieve, tiene una cabeza pequeña, que son los cafés especiales, un cuerpo más grande, los cafés diferenciados, y el piso muy grande abajo, son los cafés comerciales. Todos sabemos que es un café especial, calidad altísima, fidelidad de suplimiento, volúmenes pequeños, nicho de mercado. Muchas veces el consumidor sabe quién es el productor. Ya los cafés diferenciados tienen alta calidad, volúmenes muy grandes con calidad consistente. Muchas veces consistencia, aquí es la palabra clave. Existe una sociedad, una relación fuerte entre proveedor y tostador. Estos son los cafés que compra Starbucks, Dolce Gusto, Illy, Nespresso, por ejemplo. Es muy importante en los cafés diferenciados poder mezclar cafés con las mismas características para proveer calidades consistentes con volúmenes importantes. Los cafés comerciales son los demás cafés en volumen mucho mayor, proveídos tanto a tostado y molido cuanto a soluble. Adelante, por favor. Bueno, antes de hablar sobre qué es que el Perú puede aprender con Brasil, vamos a aprender un poco sobre Brasil. Brasil es una historia de gran éxito en el mundo productor de café. Su producción creció 50% en los últimos 10 años, sin expansión del área con café. Nuevas técnicas y tecnologías
impulsionam a produtividade, a investigação agronômica avançada e aplicada ao café, bem como uma infraestrutura produtiva muito organizada. Foram 21,2 milhões de sacos consumidos em 2020 e 44,7 milhões de sacos de café exportados em el mesmo ano, um recorde histórico. Cresce a exportação de los cafés que eu defini como diferenciados, que hoje somos como que unos 20% de las exportaciones. Brasil sigue siendo un polo muy dinámico de producción de café arábica y también de robusta, que debe llegar a un récord de 20 millones de sacos en 2021. Bueno, adelante. Lo que está, este es el punto importante, lo que está por detrás de la competitividad brasileña. Estamos muy acostumbrados a escuchar productividad, ¿de acuerdo? Y la mecanización de la cultivación y principalmente de la cosecha. Pero no es solamente esto. Hay un ambiente negocial favorable. Más de 80% del precio de exportación FOB llega al productor. El consumo doméstico grande utiliza 35 hasta 40% de la producción, como que 50-60% de los conilones, 50-40% de las arábicas y hoy día 10% del consumo ya son cafés especiales. El consumo doméstico como que crea una hamaca de seguridad en tiempos de precios internacionales bajos. Otro punto, el pequeño productor brasileño tiene un tamaño promedio más grande que el restante del mundo. Esto ayuda a bajar costos de producción. Finalmente, hay en Brasil muy fuerte hoy día lo que llamo de diversificación rural-urbana. ¿Qué es esto? Muchos caficultores tienen empleos o pequeños negocios en los pueblos. Si no son los pequeños caficultores, son miembros de las familias. Cuanto a la tasa de cambio, a veces ayuda, pero ni siempre ayuda. Adelante. Bueno, basado en el caso brasileño, ¿cuáles son las oportunidades para Perú, en mi opinión? Yo voy a listarlas primero y después las abordaré una a una. Y primero, productividad. Si Brasil está en 30, Vietnam en 40, Perú en 10, hay mucho espacio. Segundo, ampliar los tipos de café procesados y ofertados. Más diversificación, variedad. Cafés diferenciados en microlotes. Beneficios centrales, pequeños y grandes, para tener economía de escala. Vida útil más larga para el café exportado y mejor control del proceso. Un ambiente negocial más favorable. Y finalmente, consumo en Perú. Consumo doméstico interno. En la base de todo esto de que estoy hablando, que no es poco, están dos conceptos muy importantes. Aumentar la rentabilidad y ganar más mercado. Adelante. La productividad es un reto para Perú. Brasil y Vietnam juntos tienen solamente unos 25% del área plantado con café, pero responden por 50% de la producción mundial. Juntos, los dos países llegan a un promedio de productividad de 35 sacos por hectárea. El resto del mundo tiene un promedio de productividad por abajo de 10 sacos por hectárea. El Perú, entiendo, está alrededor de 10 sacos por hectárea. La pregunta es, ¿son 10 sacos por hectárea suficientes para competir y ganar mercado? ¿Qué hacer? ¿Dónde están los problemas que no les dejan aumentar la productividad? Quizás se tiene que buscar la tecnología apropiada para aumentar la productividad en las condiciones peruanas. Por ejemplo, quizás considerar más
fertilización, seguir combatiendo la roya. Otros, mira, adelante, yo no tengo recetas, pero yo creo que soluciones son necesarias. Adelante, por favor, Xiomara. Como nos adelantó mi paisano Juan Matos, yo repito, productividad más grande puede ser una gran oportunidad para Perú. Hay ejemplos externos, no solamente en Brasil, pero también en Colombia, Costa Rica, Guatemala, de productores bastante más productivos. Y más importante todavía, yo estoy cierto que hay ejemplos locales en Perú. La pregunta para ustedes es ¿cuáles? ¿Qué hacen? ¿Cómo aprovecharlos? ¿Cómo copiar lo que están haciendo? Yo sé, yo creo que hay obstáculos dentro del portón de finca y fuera del portón de finca. Y se debe entenderlos. Y yo repito, no tengo recetas, pero soluciones son necesarias. Y el principal es el ejemplo brasileño de haber doblado el promedio de productividad en poco más de 10 años. Adelante. Miren ustedes que nosotros ahora vivimos en un mundo del café muy más complejo en términos de tipos de café, con cafés lavados, tradicionales, fermentados con agua o en seco, o desmucilaginados mecánicamente, arábica o robusta. Tenemos cafés despulpados naturales, llamados de honey en América Central, que son despulpados y secados con todo o alguna mucilaje. Tenemos ahora cerezas verdes despulpadas y sobremaduras despulpadas, que son mejores en la taza que sin despulpar. Hay también cafés naturales en todos los sitios, inclusive en países que solamente producían café lavado y están testando naturales. Finalmente, nuevas formas de fermentación están siendo testadas, mismo con los propios cafés naturales. Es realmente un admirable mundo nuevo del procesamiento de café y de calidades. Adelante. ¿Cómo empeora la calidad de la cosecha en casi todos los países? Se tiene que tener beneficiado húmedo ecológico compatible con la cosecha. La cosecha hoy día de cerezas mezcladas sucede en casi todos los sitios y la tendencia es que va a empeorar y no mejorar. Tenemos entonces que separar flotantes, separar inmaturos, verdes de pintones y despulpar casi todo, pero separado, maduros, pintones, verdes sobre maduros, y producir cafés lavados, honey, naturales, con todos los tipos de cerezas disponibles. Y esto del separador de verdes, que es una invención brasileña que João Matos mencionó, es muy útil también en el principio y el final de la cosecha para tener más ganancias. Adelante. La tecnología adecuada, adelante, por favor. La tecnología adecuada de post cosecha para producir todos estos productos que mencioné ya existe, está disponible y es una tecnología utilizada en muchos países, inclusive en el propio Perú, en Colombia, en Centroamérica, en Kenia, que es muy conocido por la calidad, alta calidad de sus cafés, India, inclusive en Robusta. Sin embargo, esto de tener todas estas calidades es difícil para pequeños productores individualmente y funciona mejor con micro o mini centrales o centrales mayores. Entonces, la idea quizás sea juntar productores para mejorar las condiciones de producción y beneficio. Adelante.
Las nuevas tendencias de mercado incluyen cafés diferenciados que ya presenté antes para componer lo que llamo de mezclas o blends mundiales, que hoy son buscados o importados por grandes cadenas mundiales, productores de cápsulas y todo. Y esta es una tendencia muy fuerte hoy día. Adelante. Hay grandes oportunidades en Perú para los cafés diferenciados, pero estos deben de ser volúmenes considerables, con calidades muy consistentes para los compradores que ya mencioné. Aquí hay también, como mencionó Guilherme, un rol muy importante para la monodosis, las cápsulas, en cuanto que las tiendas de café están en algunos países aún dormentes. Entonces necesitamos buscar mucho estas mezclas mundiales para proveer tales mercados de mezclas mundiales, de cafés diferenciados. Son necesarias centrales de beneficio húmedo y secado. Adelante. Yo estoy insistiendo en esto, de cafés diferenciados y calidades consistentes en mayores volúmenes, porque es una oportunidad creciente, mismo con la pandemia. Entonces, yo pregunto, ¿por qué no implantar en Perú, con grupos de pequeños productores, mini centrales de beneficio húmedo y secado, para proveer cafés de calidad más consistente en volúmenes mayores? Quizás cooperativas o comercializadores construyan centrales pequeñas y medianas de beneficio seco. Las ventajas de juntar productores son muchas. Además del propio beneficio, si están juntos, pueden comprar insumos juntos, con ganancias a ojos sustanciales. Pueden procesar cafés juntos para tener calidades uniformes y volúmenes más vendables. Pueden vender café juntos para buscar mejores precios. Y pueden agrupar productores. Facilita también entrenamiento para aumentar la productividad, mejorar la calidad. Centrales de beneficio pueden ser usadas por grupos y organizaciones de productores, cooperativas o asociaciones, traders y empresarios. Es una oportunidad muy interesante para Perú explorar. Adelante. Centrales de beneficio húmedo y secado deben hoy día ser ecológicas. Ellas introducen economías de escala, permiten un mejor control de calidad, incluso ofrecer productos novedosos para monodosis y otros mercados, entregar productos de calidad uniforme y así atender nuevas tendencias de mercado, como los cafés diferenciados. Y yo repito, tales centrales pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Adelante. Esto involucra cambios en la cabeza de los productores, en la estructura. El concepto de mini centrales de beneficio húmedo implica en abandonar las despulpadoras chicas, individuales, manuales o mismo motorizadas, y utilizar máquinas compactas, como se ve en la pantalla a la derecha. Adelante. Tales mini centrales compactas de beneficio húmedo pueden también tener un sifón mecánico para separación de impurezas, piedras sobremaduras, cerezas sobremaduras y secas, y tener también un separador de verdes antes del despulpador. Ahora, ustedes deben entender que esto es muy difícil para productores chicos individuales, que deben entonces juntarse. Adelante. Naturalmente, cooperativas grandes pueden usar grandes centrales de beneficio húmedo y secado, como esta cooperativa en Colombia. La siguiente. Aquí, en la siguiente, a la derecha, están las despulpadoras
arriba de los silos de fermentación en seco, que están sobre las desmucilaginadoras. A la izquierda están las tolvas de presecado sobre las secadoras rotativas. Entonces hay los dos extremos, centralitas muy pequeñas, centrales muy grandes. Adelante. Cambiando un poco de asunto, una otra oportunidad para Perú es aumentar la vida útil del café peruano para no haber pérdida de color hasta que el café llegue al cliente. ¿Cómo? Mejorando el secado del café, que es muchas veces poco uniforme, y triar el café en frío o en baja temperatura para no calentarlo, que es el que hace con que el café se blanquee. La siguiente. Adelante, por favor. Calidad en secado de café, mucho cuidado. Significa temperatura de secado hasta 40 grados en el pergamino. Distribución uniforme de calor. Equilibrio entre flujo de aire y volumen de agua a remover. Y permitir la migración del agua del centro a la periferia del grano. Los nuevos sistemas de control de secado con 3 puntos de medición de temperatura permiten en verdad simular el secado del sol y también evitar el blanqueamiento temprano del café. Adelante. Otra tendencia de mercado que indiqué antes, ahora en cafés especiales, son los microlotes, muy buscados y muy vendidos hoy día. Miren ustedes que microlotes requieren beneficios pequeños o líneas separadas en un beneficio grande. Microlotes necesitan una atención muy, muy especial. Adelante. Aquí está. Adelante, por favor. Xiomara. Adelante, por favor. ¿Están me escuchando? Sí, gracias. Aquí está el ejemplo de la finca El Cadejo en Guatemala. Este es un beneficio húmedo, secado y seco para microlotes. El patio de secado está sobre los beneficios húmedo y seco. Y el laboratorio de calidad está sobre la bodega de cafés listos. Adelante. Bajo uno solo techo tenemos la tolva de recepción de café, el sifón mecánico, el despulpador atrás del elevador, los tanques de fermentación y la desmucilaginadora. Todo bajo un único techo. Adelante. Además, aquí podemos mirar la secadora de tambor en el hondo, la entrada de pergamino en el beneficio seco, la triadora, la pulidora, el separador por tamaño, y atrás la separadora densimétrica. Todo muy compacto para productores pequeños trabajando juntos. Adelante. Miren, yo hablé antes de más productividad, hablé antes de más precio en portón de finca. Y hablé que para esto es necesario un ambiente negocial favorable fuera de finca. Bueno, los ítems fuera de la finca en color verde en la pantalla ayudan a tener más productividad en la propia finca. Ellos están afuera, pero ayudan a tener productividad en la finca. Estos factores son: 1. Investigación. 2. Asistencia técnica y extensión rural. 3. Mercado eficiente de insumos y de equipos. Y financiación o barter de café por equipos e insumos. Los ítems fuera de la finca en color azul
ayudan a tener más precio de venta del café en finca. Estamos hablando de tener un mercado eficiente de café, mejor logística, impuestos más bajos, menos burocracia, financiación y legislación amigable. Estas son cosas que se tienen que trabajar en conjunto para obtener. Adelante. La existencia de un ambiente facilitador favorable fuera de la finca ayuda a explicar la competitividad de países como Brasil, Colombia, Vietnam, donde el ambiente facilitador es superior. Es intermediario en partes de la América Central e inferior en África e Indonesia. La pregunta para ustedes es, ¿cómo está esto en Perú? Esto es algo a quizás evaluar, estudiar y quizás mejorar. Finalizando, adelante. Otra oportunidad. Adelante, por favor. Otra oportunidad importante es apalancar el consumo interno con cafés de calidades diferentes. Yo sé que el café en Perú tiene fuerte competencia del té y de las aromáticas, pero el consumo masivo requiere cafés más baratos, hechos con materia prima más competitiva. Perú debe usar cafés de calidades diferentes, cafés más baratos para promocionar el consumo en el país. Estoy hablando de cafés lavados, de menor calidad, quizás naturales. Se tiene que romper paradigmas y tener productos más accesibles a las personas de mediano y principalmente bajo ingreso. Estos grupos de ingreso más bajos deben ser el foco de los programas de promoción de consumo, como aquellos que nosotros de PIA diseñamos en varios países. Adelante. Yo pregunto, ¿por qué no crear consumo de café tostado y molido en el campo, donde el café es producido, en los pueblos pequeños, en los centros regionales, además de Lima? Se puede beneficiar, tostar y vender el café donde es producido. Hacer la entrega en los hogares, ventas por medio del sector informal, tiendas de esquina, otros canales, sin o con marca, como se hace en Brasil, principalmente en tiempos de precios bajos. ¿Por qué no explorar el parroquialismo local y regional? Quizás la pérdida de calidad del café eventual por problemas en la cosecha pueda crear oportunidades para cafés más baratos para el consumo interno. Mini centrales de beneficio húmedo y seco pueden ayudar grupos de pequeños productores a vender café en el mercado local. Adelante. Tales centrales, compactas o más grandes, centrales de beneficio húmedo, secado, beneficio seco e incorporando quizás el tostado, pueden ser usadas para el consumo interno y se puede mismo incluir así el tostado y molido. Pueden ser usadas para café diferenciados ahora y pueden ser utilizados para cafés especiales cuando la demanda regresar más fuerte, para procesar nanolotes, microlotes, otros lotes, inclusive lotes comerciales pequeños. Las centrales mini, pequeñas o medianas tienen uso múltiple y diversificación. En verdad, son los mismos equipos, compactos o no, con la misma alta tecnología. Adelante. Miren ustedes que la adición de tostadores pequeños a una microtriadora es sencilla. Hoy hay máquinas de todos los tamaños y precios, tostadoras de todos los tamaños y precios, con curvas de secado disponibles, mismo para las máquinas pequeñas. Y se queda, por lo tanto, muy sencillo tostar café para el mercado local.
el tostado, como decía antes, para el campo, para pueblos pequeños, puede llegar también a centros regionales y quizás a las capitales regionales. Yo sé que hablé mucha cosa, mi tiempo está terminando, mucho para ustedes pensar. Repito que no tengo recetas, ustedes deben buscarlas. Yo he prohibido todavía sugerencias y opiniones. Antes de terminar, yo no puedo dejar de agradecer por informaciones y sugerencias que me regalaron. Primero a Ernesto Hansbach, de Comerza Trading, que ha sido el representante de PIA en Perú y un amigo muy especial hace más de 20 años. Y tengo también que agradecer a Aline Turati, la trader de PIA encargada de Perú. Adelante. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos y me quedo a la orden.